La calaca en la esquina miraba y reía, pues sabía que el miedo a todos los consumía. Entonces ella decidía que escucharía relatos de hechicería. Así que el canal que más la atraía era Viviendo con el Miedo, relatos de brujería, historias de sombras que al alma estremecen y susurros oscuros que nunca se desvanecen. Con cada relato quedaba encantada. Las anécdotas oscuras la tienen fascinada. Aquí me quedo, decía la huesuda, que estas historias me alegran la vida tan cruda. Mi nombre es Natalia, vivo en Monterrey, Nuevo León, y jamás pensé que la brujería marcaría mi vida de manera tan profunda. En aquella época todo parecía estar en orden. Tenía una relación estable con mi pareja, vivía con mis padres y tenía un buen trabajo. Sin embargo, de la nada todo comenzó a desmoronarse. Mi relación se fracturó, estaba llena de discusiones sin sentido, y en el trabajo mis ventas cayeron drásticamente. A pesar de nuestros esfuerzos, mi novio terminó conmigo. Dijo que ya no sentía lo mismo y prefería que termináramos la relación. A los 27 años, me sentía sola. Pensé que él sería el indicado para formar una familia. Sin embargo, no fue así. Pasé un par de años soltera, intentando disfrutar de esa etapa, pero la presión de mis padres era constante. Siempre hablaban de mi edad. Me decían que me estaba quedando vieja y me presentaban con conocidos o amigos como si debiera de casarme pronto. La situación empeoró cuando perdí mi trabajo. Mi madre me sugirió que enviara mis papeles a una empresa que conocía y logré obtener un empleo ahí. En esa nueva empresa conocí a Ramón, un hombre 15 años mayor que yo. Empezó a mostrar signos de interés en mí, insistía en salir conmigo. Incluso apareció en mi casa sin ser invitado. Para mi sorpresa, mi madre lo recibió con mucha amabilidad, como si se conocieran desde antes, y me sugirió aceptar sus invitaciones. Una noche, tras tanta insistencia de mi mamá, terminé aceptando salir con Ramón. Sabía que no lo hacía por mí, sino por la presión de mi familia, y la incomodidad que me generaba seguir diciéndole que no. Él me llevó a un restaurante de buen nivel, el tipo de lugar al que no estaba acostumbrada a ir, y debo admitir que al principio todo parecía bastante normal. Él fue atento. Conversamos sobre trivialidades, pero cuando la cena terminó y me invitó a su casa, algo dentro de mí se resistía. Finalmente me llevó con pretextos tontos, como que tenía que darle de comer a su mascota y que luego me llevaría a mi hogar. Su casa, si bien era acogedora, con detalles que mostraban que él había vivido una vida acomodada, aquel ambiente se sentía extraño. No podía explicar la inseguridad que sentí. Ramón, viendo mi nerviosismo, me dijo que solo quería platicar y me ofreció un refresco. No vi razón para desconfiar, así que lo acepté, intentando mantenerme relajada. Lo siguiente que recuerdo es despertarme al día siguiente en su cama. Mi corazón se aceleró cuando noté los signos claros de que habíamos pasado la noche juntos, aunque yo no recordaba nada. Me incorporé rápidamente, confundida y asustada. Le pregunté a Ramón qué había pasado. Él, con una sonrisa calmada, me dijo que no me preocupara, que todo estaba bien. Según la noche anterior me había declarado su amor, y yo en medio de copas había aceptado ser su novia. Me aseguró que habíamos hablado largo rato y que incluso habíamos decidido pasar la noche juntos. Yo no podía creerlo. Le dije que no recordaba nada, que estaba confundida, pero él insistió en que todo había sido consensuado. Para colmo me dijo que había llamado a mi casa la noche anterior para avisarle a mi madre que me quedaría en su casa porque habíamos bebido un poco y no quería que condujera de vuelta en ese estado. Dijo que todo estaba bajo control, que después de desayunar me llevaría a mi casa. Cuando finalmente llegamos a mi hogar, mi madre me recibió con una tranquilidad
que me pareció desconcertante. Ramón se despidió y cuando se fue, ella se volvió hacia mí con una expresión seria. Me dijo que el haber pasado la noche en casa de un hombre no era digno de una mujer decente. Y aunque intenté explicarle lo que había sucedido, ella continuó diciendo que si bien éramos pobres, no teníamos que ser ofrecidas. En aquel entonces, los noviazgos y relaciones en mi entorno eran más recatados, y todo lo que había ocurrido parecía ir en contra de todo lo que había aprendido. La conversación se convirtió en un torrente de reproches y enseñanzas. A pesar de que mis padres no tenían mucho, valoraban la reputación y la dignidad, y estaban convencidos de que yo debía vivir a la altura de esos valores. Sentía que había decepcionado a mi madre, y esa sensación de culpa me acompañó durante muchos días. Sin embargo, lo que más me sorprendió fue lo que sucedió un sábado. Estaba en mi cuarto viendo la televisión y mi madre me llamó a la sala. Al entrar me encontré con Ramón sentado en uno de los sillones, hablando con mis padres. Me dijeron que él fue a pedir permiso. Quería que fuéramos novios. Me sentí atrapada. Le respondí que no estaba interesada y que no quería salir con él. Mi madre, sin embargo, no aceptó la negativa. Me instó a que lo pensara bien, que al día siguiente le diera una respuesta. Después de esa noche tormentosa en la que sentía que todo estaba desmoronándose, mis padres me presionaron. Me dijeron que era mi última oportunidad, que ya estaba grande y que era tiempo de volar del nido. Así fue como, con el corazón pesado y la mente llena de dudas, comencé a salir obligada con Ramón. Más o menos al mes de nuestro primer encuentro, aquel en el que me quedé en su casa inconsciente, comencé a sentirme mal. Noté que mi período no había bajado, y aunque trataba de ignorar esa inquietud, la preocupación se instaló en mi pecho. Decidí hacerme una prueba de embarazo, y cuando vi el resultado positivo, me invadieron un sinfín de emociones. Estaba dudosa. La idea de ser madre me llenaba de miedo y esperanza también en partes iguales. No quería hacerle daño al bebé que estaba gestando, pero no podía evitar pensar en mi situación actual. Me encontraba atrapada entre la presión de mis padres, la relación forzada con Ramón y la posibilidad de dar vida a un ser que no había planeado. Tras sopesar todo, decidí que tendría al niño. Era una decisión difícil, pero en mi interior sabía que tenía que ser valiente. Aquella pequeña personita que se estaba formando también era parte de mí. Cuando le conté a Ramón la noticia, su reacción fue sorprendentemente positiva. Se mostró muy emocionado y casi sin pensarlo, me pidió matrimonio. En ese momento sentí una mezcla de alegría y miedo. No sabía si esta era la respuesta a mis problemas. Sin embargo, la emoción de Ramón era contagiosa. Él se imaginaba un futuro juntos, una familia, un hogar. Mis padres, al enterarse, se mostraron molestos conmigo por haberme embarazado antes de casarme. La conversación se tornó tensa, pero algo en mi mamá brillaba con felicidad. A pesar de su descontento, se notaba que estaba emocionada ante la perspectiva de ser abuela. Ella siempre había deseado que yo formara una familia, y aunque la situación no era la ideal, la llegada de un nieto parecía cambiar su perspectiva. Los preparativos para la boda comenzaron rápidamente. Entre Ramón y mi madre organizaron todo en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, algo en la forma en que se llevaban me resultaba extraño. Se comportaban como si se conocieran de muchos años. Sus conversaciones eran fluidas. Eso me hizo dudar. Así que una noche, mientras cenábamos todos juntos, es decir, mis padres, mis dos hermanas, Ramón y yo, no pude evitar lanzar la pregunta que me rondaba en la cabeza. Con toda seguridad que pude reunir en ese momento, les pregunté a mi madre y a Ramón que en dónde se habían conocido. Mi mamá titubeó claramente incómoda, mientras Ramón evitaba mirarme a los ojos. El silencio se hizo pesado hasta que, finalmente, sin poder ocultarlo más, ambos admitieron
que se conocieron años atrás. Ramón, más joven que mi mamá por unos 5 o 7 años, había sido parte de un círculo de amistades mutuas. En ese momento me cayó el 20. Las piezas empezaron a encajar. Recordé cómo mi mamá había insistido tanto en que metiera mis papeles para trabajar en la empresa donde conocí a Ramón. Con una mezcla de incredulidad y enojo, les dije abiertamente lo que pensaba. Así que todo esto fue planeado, ¿verdad? Por eso me pediste que aplicara en esa empresa, para que conociera a Ramón. Mi madre se apresuró a justificar su acción. Me explicó que un día, mientras caminaba por la calle, se había topado con él. Ella le había mencionado que me habían despedido y que estaba buscando un trabajo de manera desesperada. Según ella, Ramón fue quien ofreció ayudarme, diciendo que había una vacante en su empresa y que podría hacer lo posible para que me contrataran rápido. Todo lo que había sucedido desde mi nuevo empleo hasta la relación forzada con Ramón empezaba a tener más sentido. Me sentía traicionada, como si mi vida hubiera sido manipulada sin que yo lo notara. Después de esa cena me armé de valor y les dije a mis padres que iba a terminar la relación con Ramón, que no lo amaba y aunque llevaba a nuestro hijo en el vientre, prefería criarlo sola antes que seguir en una relación que no me llenaba. Mi mamá, como siempre, comenzó con sus sermones, diciéndome que estaba cometiendo un grave error, que no debía rechazar la única oportunidad que tenía para formar una familia. Mi padre, más preocupado por lo práctico, insistió en que tener un hijo sin una pareja sería un gasto inmenso y difícil de sobrellevar sola. La discusión se tornó intensa, con gritos y reproches de ambos lados. Sin embargo, le llamé a Ramón y le dije que no podíamos seguir juntos. A pesar de lo incómodo que sería vernos en el trabajo todos los días, supe en mi corazón que era lo correcto. Durante las primeras semanas después de la separación, me sentí aliviada, pero poco a poco empecé a experimentar una sensación extraña que no podía explicar. Mi mente, que había estado tan clara en la decisión de dejar a Ramón, comenzó a volverse en su contra. Pensaba en él constantemente. Recordaba cada detalle de su presencia, desde sus manos hasta sus ojos, y ese deseo inexplicable de estar a su lado se fue haciendo más fuerte. No podía entender por qué de repente todo aquello que me había alejado de él comenzaba a atraerme. Ramón, que nunca me había resultado atractivo, ahora ocupaba mis pensamientos, incluso los aspectos de él que antes me incomodaban, como su hábito de fumar en todo momento o su afición por el alcohol, comenzaron a parecerme menos importantes, a pesar de que cuando estábamos juntos me molestaba su insistencia en llevarme a bares. Ahora me encontraba extrañando esos momentos. Aunque yo no bebía, él siempre trataba de incluirme en todo lo que hacía, y esa sensación de pertenencia que había rechazado ahora me parecía casi reconfortante. Honestamente, no entendía qué me estaba sucediendo. La idea de volver con Ramón, de estar cerca de él, de recuperar lo que había dejado atrás, comenzó a rondar mi mente. Era como si mi voluntad se estuviera desvaneciendo y una fuerza invisible me empujara hacia él, sin importar cuán racional intentara ser. Mi mamá, como era de esperarse, no tardó en sacar el tema a relucir una y otra vez. Me repetía constantemente que debía de estar con un hombre que me apoyara, que no importaba si lo amaba o no, lo que realmente importaba era tener a alguien en quien pudiera recurrir. Decía que un hombre debía de ser la cabeza del hogar, que en momentos de necesidad siempre sería Ramón quien estaría ahí para resolver cualquier problema. Sus palabras empezaron a calar hondo en mí, y aunque al principio me resistía a su lógica, poco a poco comencé a preguntarme si quizá mi madre tenía razón. Fue justo después de una de esas charlas con mi mamá cuando Ramón volvió a aparecer. Comenzó a visitarme de nuevo, sin previo aviso, como si supiera exactamente
cuando mi resistencia estaba débil. Mis padres lo recibían con una cordialidad que me incomodaba, casi como si estuvieran esperando su regreso desde el día en que rompimos. Yo, por otro lado, me sentía atrapada en una red invisible, una en la que todo parecía empujarme de nuevo hacia él, aunque mi corazón no lo deseara completamente. Una noche que Ramón me visitó, tomé la decisión de retomar los planes de boda. Me convencí a mí misma de que era lo mejor para el niño, de que un matrimonio ofrecería estabilidad, incluso si no estaba segura de mis propios sentimientos. Lo más extraño fue lo que sucedió después de esa decisión. Empecé a sentir, o al menos a creer que sentía, algo parecido al amor por Ramón. Aunque, siendo sincera, era más una especie de apego confuso que verdadero amor. Había momentos en los que, cuando estábamos juntos, no tenía ganas ni de hablarle. Las conversaciones fluían forzadas, y muchas veces su presencia me resultaba incómoda. Pero luego, cuando él no estaba a mi lado, comenzaba a extrañarlo. Era como si su ausencia me recordara que de alguna forma lo necesitaba, aunque no entendía por qué. Nos casamos en una pequeña ceremonia civil, solo con nuestros familiares cercanos. Como Ramón era divorciado, no pudimos casarnos por la iglesia, lo cual, en parte, fue un alivio para mí, porque sentía que ese paso ante Dios sería demasiado para lo que realmente sentía. Después de la boda me mudé a su casa. Al principio mi ya esposo fue muy gentil conmigo. No presionaba demasiado en cuanto a lo que implicaba ser su esposa. Parecía estar dándome el espacio que necesitaba para adaptarme a mi nueva vida. Sin embargo, con el tiempo esa paciencia se fue desvaneciendo. Ramón comenzó a exigir más de mí, diciendo que como su esposa, debía cumplir con lo que él consideraba mis deberes. Esto incluía la intimidad, algo que yo había evitado lo más posible. Admito que sí tuvimos momentos íntimos, pero cada vez que sucedía me sentía vacía, incómoda, como si mi cuerpo estuviera presente, pero mi mente y mi corazón estuvieran muy lejos de ahí. Con el tiempo tomé una decisión silenciosa. Me enfocaría completamente en mi hijo. Esa sería mi única misión. De alguna manera, mi rol de madre me dio una razón para seguir adelante, para sobrellevar la situación sin pensar demasiado en lo que realmente estaba pasando entre mi esposo y yo. Los meses pasaron y cuando llegó el momento del nacimiento de mi hijo, Ramón se comportó de manera impecable. Me llevó a un buen hospital donde recibí la mejor atención. Al nacer mi bebé, la felicidad llenó la habitación. Ese pequeño ser se convirtió en mi todo. Mi atención se volcó completamente hacia él, y por un breve instante me olvidé de mis dudas y de la sensación de vacío que llevaba conmigo desde hacía meses. Ramón también se mostró con mucho cariño, tanto hacia mí como hacia nuestro hijo. Era atento, se aseguraba de que no me faltara nada, y no puedo negar que también era un buen padre desde el principio. Pero a pesar de todo eso, el amor que se suponía debía de sentir por Ramón nunca apareció. Me esforzaba por ser amable, por mantener una convivencia armoniosa, pero dentro de mí lo único que deseaba era que mi hijo tuviera lo mejor y que fuera feliz. Y eso se convirtió en mi único motivo para quedarme a su lado. Un día, mientras tomaba café con una de mis amigas más cercanas, sentí la necesidad de desahogarme. Todo lo que había estado guardando dentro de mí durante tanto tiempo salió a flote. Le conté cómo me sentía realmente, cómo el matrimonio de Ramón me asfixiaba y me sentía atrapada. Le confesé que, aunque Ramón era un buen hombre, que incluso me dio la oportunidad de renunciar a mi empleo para dedicarme a crecer a nuestro hijo, algo seguía sin estar bien en mi vida. Le dije que realmente me sentía feliz cuando Ramón estaba afuera trabajando y yo me quedaba en casa cuidando al niño. Mi amiga, quien siempre había sido más inclinada hacia lo esotérico y espiritual, me miró con seriedad y me dijo que ella creía que lo que me estaba pasando
Era algo que no podía controlar, que había una energía oscura en mi vida. No me sorprendía que ella hablara así. Sabía que siempre había creído en cosas como la lectura de cartas, los amuletos y las limpias energéticas. Mi fe católica siempre me había dado la guía que necesitaba, pero en ese momento me sentía tan perdida, tan desesperada, que cualquier cosa que pudiera darme respuestas parecía valer la pena. Me dijo que me iba a llevar a que me lean las cartas, que conocía a una señora desde hace años y que la había ayudado en momentos difíciles y que creía que podía hacer lo mismo por mí. En otro momento de mi vida hubiera rechazado la idea sin dudarlo, pero ahora sentía que ya no tenía nada que perder. Le dije que sí, que iría con ella. Después de todo, ¿qué daño podría hacer? Fuimos a ver a la señora, una mujer de aspecto serio y misterioso. Apenas me vio, su expresión cambió, y antes de que pudiera decirle una sola palabra, me dijo que tenía una brujería muy fuerte encima. Me estremecí al escucharlo. No esperaba que fuera tan directa. Dijo que se notaba en mi semblante, que mi energía estaba oscura, y lo peor fue cuando me reveló que tenía una sombra negra detrás de mí. Me sentí invadida por el miedo, pero tratando de mantener la calma, le pedí que me leyera el tarot para entender mejor lo que estaba ocurriendo a mi alrededor. Lo que me reveló me dejó sin palabras, literalmente con la boca abierta. Mientras sacaba las cartas una a una, me explicó que lo que veía era algo grave, que tenía 2 trabajos de brujería, ambos realizados por una mujer. El primero fue un amarre de amor y el segundo es un hechizo para amansar, para controlar. Su mirada penetrante me hacía sentir expuesta, como si ya lo supiera todo de mí, sin que yo le hubiera contado algo. Me dijo que mi madre estaba preocupada por mí, porque ya era una mujer mayor según sus estándares, y que no me había casado. Las cartas le mostraban boda y soledad repetidamente. Entonces me dijo que no lo hizo con mala intención, que el hombre con quien vivía era bueno y que me quiere, pero simplemente no era para mí. Mi mente daba vueltas con todo lo que me estaba diciendo. Las piezas empezaban a encajar de una manera aterradora. No solo estaba diciendo que estaba bajo el efecto de brujería, sino que esa brujería venía de alguien cercano, y yo creía fielmente que venía de mi propia madre. Algo traumático ocurrió entre ustedes, continuó diciendo la señora, refiriéndose a Ramón y a mí. Pero ese hecho fue disfrazado, manipulado, para que no me diera cuenta de la gravedad. Que todo eso fue arreglado por la mujer que hizo los trabajos, es decir, mi madre. Sentí que el corazón me daba un vuelco. No quedaba duda. Mi mamá había acordado con Ramón que pasara esa primera noche en su casa y que de alguna manera, bajo la influencia de estos trabajos de brujería, me enamorara de él para que nos casáramos. La curandera me explicó que mi madre no solo había lanzado esos trabajos de brujería, sino que constantemente los reforzaba. Cada vez que me ofrecía comida, un regalo o cualquier objeto, había una intención oculta. Me dijo que no debía de aceptar nada de ella. Honestamente sentí un nudo en la garganta y la tristeza me invadió por completo. Era difícil creer que mi propia madre pudiera haberme hecho brujería. Le pedí a la curandera que me hiciera una limpia. No quería seguir viviendo bajo el control de alguien que no amaba, y mucho menos bajo la manipulación de mi mamá. Ella accedió realizando una ceremonia para purificar mi cuerpo y mi energía. Durante el proceso sentí una calma extraña, como si el peso que había cargado por años comenzara a desvanecerse. Al final me dio instrucciones precisas de lo que debía de hacer al llegar a la casa, rituales sencillos pero importantes para protegerme y romper los lazos que me ataban. Esa noche decidí que era momento de enfrentar la verdad. Dejé a mi hijo con Ramón y con el corazón acelerado me dirigí a casa de mis padres. Sabía que lo que estaba por decir cambiaría todo para siempre.
Al llegar mis papás estaban en la sala. Mi madre me recibió con una sonrisa habitual, como si nada estuviera mal, pero yo no podía fingir. Con voz firme, le dije que sabía todo, que conocía la verdad sobre los trabajos de brujería que se habían hecho en mi contra. Mi padre me miró confundido, claramente sin saber nada, mientras que mi madre intentó negar lo sucedido. Pero era imposible seguir ocultando lo evidente. La conversación se transformó rápidamente en una discusión intensa. Mi padre, al enterarse de la verdad, se mostró profundamente molesto. No podía creer que su esposa había hecho brujería a su propia hija. Los gritos rompieron la calma del hogar, y mis hermanos, al escuchar el ruido, bajaron asustados. Entre lágrimas les dije que no podía perdonar a mi madre por lo que había hecho. No hasta que reflexionara profundamente y me pidiera disculpas sinceras. Cuando llegué a mi casa, Ramón me esperaba. Lo miré directamente y le dije que sabía todo lo que había sucedido. Su rostro se tornó pálido al principio, y aunque intentó negar lo evidente, pronto se rindió ante la verdad. Me pidió disculpas, asegurándome que todo lo hizo por amor, que mi madre le había prometido que con el tiempo yo sería feliz a su lado, que él solo quería lo mejor para mí. Le pedí el divorcio. Al principio se negó diciendo que no quería vivir lejos de nuestro hijo, que él también tenía derecho a estar cerca. Pero yo fui clara. Si no accedía al divorcio, buscaría la manera de vengarme por haberme manipulado. Le dejé claro que no había sido una elección honesta tener un hijo con él, que mi madre había sido cómplice y que de alguna manera me marcharía y nunca me volvería a ver. Sin embargo, si aceptaba el divorcio y colaboraba con la manutención de nuestro hijo, podríamos mantener una relación cordial e incluso permitiría que viera al niño de manera seguida. Finalmente Ramón aceptó. Poco tiempo después firmamos los papeles y él cumplió con sus responsabilidades. Mi hijo nunca se enteró de toda la historia, y aunque mi ex esposo y yo mantenemos una relación civilizada por el bienestar de nuestro único hijo, no puedo olvidar cómo llegué a ese punto. Mi madre no me habló durante años, hasta que el sexto cumpleaños de mi hijo apareció en la fiesta y me pidió perdón. La perdoné porque es mi madre, pero jamás olvidaré lo que hizo. A pesar de que sus intenciones fueran buenas, la brujería no justifica la manipulación ni el control sobre la vida de los demás. En la actualidad, después de tantos años, llevo una vida plena y casi a los 50 me casé con un hombre maravilloso. La vida me enseñó que los tiempos de Dios son perfectos y que nadie puede forzar el amor, mucho menos a través de la brujería. Si todavía no te has suscrito, te invito a hacerlo. Así no te perderás mis historias originales. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú vives con el miedo?